La Academia Nacional de Ciencias de la Empresa ha superado los 20 años. Si bien algunos nos dicen que simplemente hemos pasado de la adolescencia a la juventud, nosotros en realidad, como le suele pasar a los jóvenes de 20 años, nos sentimos bastante realizados, bastante afirmados, crecidos y preparados para seguir creciendo en la vida. Debemos recordar en este momento que la Academia fue fundada a iniciativa del Consejo Directivo de la UADE y contó con el trabajo y el esfuerzo de dos personas que yo necesito recordar en este momento, que fueron el doctor César Marzagali, que era presidente del Consejo de la UADE en aquel momento, y el almirante ingeniero Oscar Kiliat, que fue nuestro primer presidente. Ellos impulsaron a un grupo de empresarios, los reunieron y los convencieron de la gran utilidad de que los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de la vida en el manejo de las empresas y en el manejo de la economía real de un país no debe perderse, sino que de alguna manera debía existir un organismo que receptara esas capacidades, que receptara esa experiencia y que de alguna manera la proyectara como educación y como aporte al desarrollo del país. Durante estos 20 años se han ido incorporando además numerosos empresarios que han ido nutriendo a la Academia y nutriendo a las actividades que íbamos desarrollando. Hemos tenido siempre nuestras reuniones habituales de trabajo, periódicas, donde se han discutido y tratado los temas que hacen a la vida de las empresas, los temas de las necesidades del mundo empresario, pero también los temas del país, los temas de su economía y los temas de ese desarrollo que todos aspiramos. En más de las sesiones periódicas, la Academia ha llevado también sesiones públicas. En ellas se trataron temas como el análisis del sector productivo, la competitividad, la macroeconomía, la reforma tributaria, los efectos de la depresión mundial sobre Argentina, el empleo y la política laboral, la imagen de la empresa y muchos otros que recibieron muy buena recepción en el público en general. También hemos editado numerosas publicaciones, no las voy a enumerar todas, pero sí voy a citar dos. Una de ellas fue la Carta Abierta a la Sociedad Argentina en el año 2005, que tuvo amplia difusión periodística, y un trabajo del cual no participaron la totalidad de los académicos, pero sí un grupo de ellos, que se llamó Bases para una propuesta empresaria para el desarrollo nacional, donde volcábamos ideas de lo que pensábamos que era bueno para el país y bueno para su futuro. A partir del año 2000, la Academia agregó otra tarea, que fue la creación del Premio Faja de Honor, que es otorgado anualmente al mejor libro publicado en el año anterior sobre los temas relacionados con nuestra actividad. Ese premio se ha continuado dando todos los años y es muy apreciado. Ahora acabamos de terminar justamente de recibir el dictamen, que todavía no puedo hacer público, sobre a quién le corresponderá el premio este año por los trabajos del año pasado. En toda esta tarea yo me siento en la necesidad de destacar que la Academia ha contado en todos estos 20 años con la permanente colaboración y apoyo de la Universidad Argentina de la Empresa, que debo agradecerles muy especialmente. Con la Academia, con la universidad también hemos encarado distintas actividades conjuntas. El convenio ANSEM-UADE, con el cual se realizaron varias investigaciones económicas con intervención de economistas
de la universidad y economistas también de fuera de la universidad, todos los cuales fueron publicados. Hubo también clases especiales en la universidad de las que participaron académicos y trabajos sobre el tema de educación y empresa, que es un tema de preocupación común de ambas entidades. Actualmente estamos colaborando con UADE en un proyecto muy importante del que participan la Academia Nacional de Educación, 19 universidades privadas y la Facultad de Medicina de la UBA y otras entidades privadas y grupos de universidades y varias entidades más. Se trata de lo que se llama el OPRENAR, que es el Observatorio de Prevención del Narcotráfico. Todo este grupo de gente ha elaborado un meditado plan de acción de políticas públicas en ese dedicado tema, con la intervención de capacitados especialistas, y ese trabajo será presentado al presidente de la Nación que surja de las próximas elecciones, y tenemos la satisfacción de decir que recibió previamente el visto bueno del Papa Francisco. Antes de pasar a la presentación del libro que tienen ante ustedes, yo creo que debo realizar un homenaje a aquellos académicos que nos han acompañado durante todos estos años y que ya no están lamentablemente con nosotros. La lista es extensa, les pido disculpas, pero creo que la labor y el trabajo de cada uno de ellos merece los segundos que empleemos en la mención de su nombre. Así quiero recordar al doctor Bonifacio del Carril, al doctor Ramón Acereijo, al doctor Federico Peña, al doctor Carlos Taqui, al doctor Ovidio Jiménez, al doctor Sarsa Mazzagali, al doctor Agustino Roca, al almirante Kiliat, al ingeniero Luis Rey, al ingeniero Álvaro Sogaray, al doctor José Pena, al doctor Jorge Rivarola, al doctor Arnaldo Temusich, al general Juan Carlos Uiburu, al ingeniero Ricardo Pujals, al señor Julio José Gómez, a la señora Amalia Lacroze de Fortabat, a nuestro querido Julio Huerten y al ingeniero Pablo Gorostiaga. Para todos ellos, nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento por lo mucho que hicieron por la Academia y por el recuerdo que han dejado en ella. Cumplido este deber, quiero presentarles a ustedes el libro que tienen frente o al borde de esta mesa. Ese libro lo hemos titulado 20 años, porque fue hecho para celebrar justamente este acontecimiento, y reúne comunicaciones de nuestros académicos en diferentes temas. Intentamos, por esta vía, dejar una huella clara de nuestras inquietudes y de nuestros pensamientos. Yo quiero agradecerle muy especialmente a la comisión honoraria que trabajó en la corrección y pulimiento de los trabajos, y a Editorial Temas por su excelente presentación de muy buena calidad, que ustedes podrán ver cuando salgan de acá, que recibirán un ejemplar. Los autores que colaboraron con este trabajo fueron Jorge Aufiero, o los académicos, digamos, que colaboraron con este trabajo, Jorge Aufiero, Alejandro Estrada, Daniel Funes de Rioja, Alberto Grimoldi, Héctor Masuero, Enrique Pejarmona, Eduardo Roca y quien les habla. Finalmente, y para realzar este acto, hemos invitado a dos académicos. Al doctor Vicente Massot, miembro de número de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y al doctor Felipe de la Valls, que pertenece a ambas academias. Está colaborando con nosotros y con ellos, a efectos de que nos den una visión sobre la situación política y económica del país en los próximos 20 años. Hemos pensado que teníamos que salir, aunque sea por un minuto, de toda esta coyuntura que nos abruma y que nos
encierra en los pequeños detalles del día a día, que son muy importantes y que debemos ocuparnos de ellos, pero creemos que era muy bueno por un minuto apartarnos de esa inmediatez y pensar qué será, y esto para los más jóvenes sin duda será muy importante, qué será de la vida, de la economía, de la sociedad, de la política de la República Argentina en los próximos 20 años. Le voy a dar la palabra, en primer lugar, al doctor Vicente Gonzalo Massot. El doctor Massot... Perdón. Vamos a cambiar porque hemos coordinado. Bueno, cada uno de ellos manda entonces. Sí. Yo lo que pasa es que pensaba que la política tenía que ir sobre la economía para no entrar justamente en discusiones áridas y muy comunes en nuestro país, pero parece que ellos han resuelto que sea la economía la que domine el escenario. Bien, aceptémoslo así. Entonces, le voy a dar la palabra al doctor Felipe de la Valls. Felipe de la Valls es académico, economista y empresario. Ha realizado estudios en la Universidad de París, en la Universidad de Princeton y en the London School of Economics. Desarrolló una carrera de banquero de inversiones en el país y en el exterior. Además, es empresario agropecuario en la provincia de Entre Ríos. Es secretario general del CARI, el Consejo Argentino para Relaciones Internacionales, profesor de Economía Internacional en el Instituto de Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el curso superior de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la Maestría de Relaciones Internacionales San Andrés Flaxo y en la Universidad Torcuato Di Tella, y en la asignatura Mercado Internacional de Capitales en la Universidad de Belgrano y en el Instituto del Mercado de Capitales de la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Es autor de varios libros, artículos y columnista mensual en la página central de la edición dominical de Clarín desde el año 2003. Como dijo, es miembro de ambas academias y de otros organismos internacionales. Felipe, muchas gracias. Todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Es difícil imaginar 20 años cuando no podemos imaginar 20 días, ¿no? Así que comienzo con un acto, si ustedes quieren, de prudencia. Sin embargo, quizás es más fácil pensar 20 años que 20 días, porque 20 días los elementos inesperados son, y la coyuntura y lo que puede pasar es muy sorprendente, está lleno de cosas que pueden suceder. En cambio, 20 años realmente hablamos de tendencias profundas. Ahora, ¿cómo imaginar la economía argentina de acá a 20 años? Lo primero que uno debe hacer, pues yo lo que me pregunté es, ¿cuál es el proyecto económico que haría que este país volviera a ser un país desarrollado? Esa fue la pregunta que me hice para presentarles y para reflexionar con ustedes. Con respecto a esa pregunta, comencé por preguntarme cómo fueron las últimas décadas. Y lo más marcante de las últimas décadas son dos cosas muy simples. Primero, Argentina perdió peso relativo y posición en la economía mundial. Para tomar un ejemplo muy simple, Argentina tenía un PBI per cápita en 1950 4 veces el de Brasil. Cada brasilero tenía 100 cuando nosotros teníamos 400. Hoy en día es lo mismo. Bueno, eso solo les da a ustedes una indicación de lo que ha sido el retraso relativo de nuestro país en los últimos 60 años. El segundo tema marcante de la economía argentina que habría que resolver, fuera de este atraso, de esta falsa de crecimiento, de este retraso en la productividad, es el tema de las crisis que a menudo han sido catastróficas. Digamos, todos los países y todos los sistemas económicos están expuestos a las crisis porque hay problemas con la inversión, hay problemas con los stocks, hay problemas con las monedas, etc. Pero son pocos los que reiteradamente tienen crisis catastróficas. Argentina está en ese no muy importante y no muy orgulloso grupo de países que cada 10 o 15 años tienen una crisis como la que tuvimos en el 82-83, o en el 89-91, o en el 2001-2003. Crisis donde realmente el sistema económico, los contratos, la inflación, el déficit fiscal se salen de su lugar y que marcan la economía argentina como siendo una economía de muy baja productividad promedio en los últimos 60 años y además sujeta a crisis catastróficas con consecuencias económicas y sociales que todos conocemos. Así que eso es lo primero que habría que resolver. Si uno quiere mirar para adelante, lo que uno debe preguntarse es cómo hacemos para crecer más rápido y con menos volatilidad, con menos sobresaltos. El segundo tema importante es
¿Qué es lo que ha pasado en la coyuntura? Digamos, cuando tenemos estas crisis, en Argentina se repite siempre la misma historia. Gobiernos militares, gobiernos de centro derecha, gobiernos radicales, gobiernos peronistas, gobiernos de izquierda, todos repiten más o menos la misma partitura. Es como que si fuera un teatro kabuki japonés donde salen los actores y siempre repiten los mismos signos, ¿no? ¿Y los signos cuáles son? Bueno, los conocemos. Atraso cambiario, alta inflación, déficit fiscal, controles de cambios, controles de precios, desarticulación del sistema económico. Ese escenario de confusión y de crisis que fue tan característico de los últimos 50 años produce lo que se llama, si ustedes quieren, un gran desajuste en la economía y después un ajuste. El problema del ajuste es como los médicos, y acá tenemos algunos eminentes empresarios del sector salud, es muy fácil culpar al médico de los problemas. Y los médicos no todos son buenos, a muchos cometen errores, muchos operan mal, muchos no saben cómo psicológicamente tratar el enfermo. Pero la verdad es que el problema no es el médico, es la enfermedad. El problema de Argentina en los últimos 50 años no han sido los ajustes, por más que los ha habido muy malos. El problema han sido los desajustes que nos llevan a tener que hacer un ajuste, ¿no? Esto es muy importante entenderlo porque hay una discusión pública que confunde esto. El problema es la enfermedad, no cómo lo tratan en el hospital, por más que el hospital pueda no tratarlo bien. Por supuesto que hay que mejorar eso, ¿no? Entonces, si vemos la situación actual, la coyuntura actual, se están dando prácticamente todos los elementos de los graves desajustes de los últimos 30 años. Estancamiento económico desde el 2009, inflación entre el 20 y el 30%, déficit fiscal entre el 6 y el 8%, cuentas externas desequilibradas, ustedes saben el tema del cepo, el control de cambios, la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial es más del 50%, las reservas caen, la carga impositiva es vista por el sector privado como muy alta, los mercados negros prosperan, cada vez opera más en negro en Argentina, no se habla del tema, pero es así en casi todos los sectores. La calidad de los servicios públicos ha decaído en los últimos años, en seguridad, en educación, en salud, en justicia, etc. Y además de eso hay algunos problemas estructurales, como los graves problemas que tenemos en energía y en transporte, donde se ha invertido muy poco en los últimos años. Para agregarle problemas a la situación, estamos en default. Digamos, entramos al default en diciembre del 2001 y hoy, 5 de noviembre creo del 2015, seguimos en default. Han pasado 14 años. No solamente eso, sino que renegociamos algunos elementos del default, lo que se llama el Club de París, que son las agencias de exportación que prestan a los proveedores para que compren una maquinaria, etc. Se renegoció, se pagó y no se abrió el crédito a la exportación. Ningún industrial argentino hoy en día puede conseguir fondos de la COFACE francesa o de la SACE italiana, a pesar de que se renegoció, entre comillas, la deuda pendiente con las agencias de exportación. El Mercosur está hecho pedazos, la inversión extranjera es la tercera y cuarta parte de lo que reciben Colombia y Chile, las economías regionales están en crisis, y hay una severa descapitalización de la energía, el transporte y la infraestructura. Para darles un número de la infraestructura, que es importante conocerlo, durante la década del 90, con todos los defectos que se pueden encontrar en esa década, se invirtió en promedio 5% del PBI en infraestructura. La inversión de los últimos 7 años es 2,5%. Estos son datos, digamos, ¿no? Ahora ustedes me dirán, bueno, pero de la Balse, ¿cómo puede ser que con todos estos problemas que usted indica, que son similares a los que sucedieron antes, no estamos en una crisis? Bueno, lo importante entender es que las circunstancias internacionales en las cuales Argentina, la economía argentina opera, han mejorado tremendamente para Argentina. Algunos lo llaman viento de cola, pero piensen ustedes 3 cosas. Primero, los precios de nuestros commodities han aumentado dramáticamente. Es cierto que han bajado en los últimos 6 meses o años, pero, por ejemplo, el petróleo, que vale ahora $50, valía 120 hace un año. Hace 10 años valía $15. Pensemos la soja. La soja que vale ahora, no sé, en Chicago, $320, más o menos, no la vi hoy, pero en los últimos días. Valió $150 más o aún más hace 1 año y medio, 2 años. Pero en el año 2000 y 2001 valía $130. Entonces, a pesar de que vivimos en un escenario de caída de los precios de los commodities, la situación internacional que enfrentan nuestros productores, nuestros empresarios, nuestros trabajadores ante el mundo internacional es muy superior
a la que tuvimos en épocas pasadas. Y eso le da a la economía, junto con las bajas tasas de interés internacionales, una resistencia y una capacidad para quizás resolver los problemas que tiene sin tener una crisis, que es lo deseable. Pero recordemos que el problema no es el ajuste, el problema es el desajuste. Y esos desajustes existen y van a tener que ser corregidos en los próximos tiempos por el próximo gobierno que llegue, sea cual fuera el ganador de la compulsa electoral. Ahora, ¿cómo en este escenario, con estas circunstancias, desarrollar un modelo económico que sea funcional en el largo plazo a 20 años? Porque esa fue la pregunta inicial. Lo primero fue un prolegómano, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué tipo de modelo económico puede funcionar en Argentina que la lleve a tener éxito en los próximos 20 años? Y yo creo que existe dicho modelo, que las circunstancias internacionales nos ofrecen una oportunidad que nunca tuvimos desde la década del 20, hace prácticamente 90 años. Las circunstancias internacionales son muy provechosas y la prueba de eso es que hay crisis en Brasil, desaceleración en China, caída de los precios y de los commodities, pero tenemos un escenario internacional en precios que es mucho más favorable que el que tuvimos en promedio en los últimos 60 años. Mucho más favorable. Entonces, si tomamos esto como referencia, ¿cómo hacemos para aprovechar este escenario internacional que es tan atractivo? ¿Y en qué medida este escenario nos permite resolver los dos problemas grandes que dije inicialmente tuvo la economía argentina en los últimos 50 años? Bajo crecimiento y crisis secuenciales en la performance económica. Cada 10 años una crisis, a veces catastrófica, a veces no, pero una crisis. Y lo fundamental, yo diría, es lo siguiente. Argentina tiene la posibilidad de desarrollar un proyecto económico basado en tres variables que todos ustedes conocen, que son de sentido común y que nos permitirían dar un gran salto adelante en los próximos 20 años. ¿Y cuáles son esas tres variables? Primero, un muy ambicioso programa exportador. Durante mucho tiempo los argentinos queríamos exportar, pero no teníamos o productos o mercados. En la década del 60 o del 70, el proteccionismo agropecuario nos limitaba enormemente y no teníamos un portafolio de productos adicionales como podríamos tener ahora, que nos abre otros mercados además de lo agrícola. Entonces, durante mucho tiempo la economía argentina, cuando crecían las exportaciones por 2 o 3 años y después las importaciones crecían mucho más y operaba lo que se llama la restricción externa y la economía entraba en un proceso de contracción. Y eso nos pasó 10 veces en los últimos 60 años. Ese escenario de la restricción externa, lo que los economistas llamamos el stop and go, no tiene por qué más existir. Y eso es una liberación, es como que nos abrieron la puerta del calabozo. Ahora, no basta que nos abran la puerta del calabozo, además hay que salir del calabozo. Digamos, la puerta del calabozo es un lugar en el cual uno está incómodo, pero si uno no sabe salir y se queda dentro del calabozo, cuando la puerta está abierta, uno no resolvió el problema. Y esto es lo que requiere, fundamentalmente, es un gran programa, un ambicioso programa exportador que incluya lo agroalimentario, digamos, toda la parte agrícola. Es obvio que dicen los que saben de estos temas que Argentina podría pasar de producir 100 millones de toneladas a 150 millones de toneladas en un proceso de 4, 5, 6, 7 años. Estamos hablando ahí de 15.000, 20.000 millones de dólares. En el sector agroindustrial, que conoce muy bien nuestro vicepresidente, el doctor Funes de Rioja, hay 10, 15 sectores. La molinería, la pesca, los lácteos, las frutas, las conservas, y podemos hacer una larga lista de productos, donde Argentina ya exporta 800 a 1.500 millones de dólares. Y que con políticas pro exportación y con estabilidad de las reglas del juego podríamos duplicar cada una de esas exportaciones por 100% en un periodo de 4 o 5 años. El vino, por ejemplo, es un producto que ustedes conocen, etc. Entonces, tenemos en el campo de lo tradicional la agricultura y lo agroalimentario y lo agroindustrial. Después está todo el sector de la minería, que hace 10, 15, 20 años hubiera sido un terreno desconocido para la Argentina. Resulta que del lado de Chile, del lado de las montañas chilenas, se producen y se exportan por año 45.000 millones de dólares y Argentina no exportaba un peso o un dólar, si ustedes quieren. Hoy en día estamos exportando 4.000 millones de dólares. Existen proyectos muy importantes, proyectos de exploración muy avanzados que nos permitirían quizás cuadriplicar ese monto en 5 o 6 años. Pasar de los 4.000 a los 16.000, 20.000 millones de dólares en los próximos 5 o 6 años. Los otros sectores que son muy importantes y que obviamente no he mencionado es la forestación. ¿Por qué los uruguayos pueden hacer forestación y los brasileños y tener plantas de pulpa, papel en gran escala y nosotros no lo podemos tener?
tenemos las mismas condiciones físicas en Misiones, en Corrientes, en Entre Ríos, en el Chaco, ¿no? Entonces, existe todo un potencial ahí, donde el ejemplo nos lo están brindando los uruguayos en los últimos 5 o 10 años, de exportaciones y de crecimiento exportador en el sector de la forestación y sus productos relacionados. Fuera de eso, existe además un potencial muy grande de exportación en el sector industrial, del cual se habla bastante poco. Primero, existen un portafolio, si ustedes quieren, de empresas industriales multinacionales, que todos conocemos, que exportan. ¿Exportan dónde? Exportan fundamentalmente al Mercosur. ¿De quién se trata? De las compañías del automóvil, de las compañías petroquímicas y de las compañías químicas. Son generalmente multinacionales que están integradas y que exportan de Argentina e importan a Argentina. Ese es un sector importante que ya existe, en el cual nosotros debiéramos ocuparnos de que las próximas inversiones de Dow Chemical o las próximas inversiones de alguna de las compañías multinacionales que operan en el sector automóviles, en vez de hacerse en Brasil, se haga acá. Digamos, existe un potencial porque los brasileños durante mucho tiempo se dedicaron a conseguir que las plantas industriales nuevas se instalaran en Curitiba o en Porto Alegre o en Minas Gerais, y nosotros no nos dedicamos a eso. Y la verdad es que si uno tiene un potencial de empresas multinacionales que quieren hacer exportaciones regionales, lo que uno tiene que hacer como políticas internas es conseguir que esas multinacionales inviertan en este país para que de acá exporten al país de nuestros vecinos, generando empleo, generando inversiones, generando trabajo acá. El segundo sector industrial importante es el sector tradicional de los exportadores industriales argentinos, el aluminio, el acero, los farmacéuticos, que tienen potencial, que lo han explotado, que lo han hecho en los últimos 20 años, pero que viven en esta situación de una economía que cada 10 años entra en crisis, con todos los problemas que eso conlleva, ¿no es cierto? También es importante mirar el sector de la energía. Argentina fue un exportador de energía regional. Exportábamos 6.000, 7.000 millones de dólares hace 6, 7 años. Hoy en día importamos 6.000 millones. Nuestra balanza comercial pasó de plus 6.000 a menos 6.000. Cambió de 12.000 millones en los últimos 6 años. Argentina podría volver a transformarse, no en un gran país petrolero, pero sí en un exportador, y acá tenemos empresarios petroleros que conocen el sector, en un exportador de petróleo y gas y derivados del petróleo, al mercado regional y volver a ser lo que había sido antes, pero para eso hay que explorar, evidentemente, hay que invertir, hay que gastar plata. Con respecto al sector servicios, Argentina tiene un enorme potencial en el turismo, que todos conocemos,